Gracias por la paciencia y por el tiempo. Quiero que vean algunos detalles. Hemos hablado de las posiciones escatológicas de estudio, eh, algunos de los errores que se dan ahí, las bases que tenemos que tener para poder llegar a un claro entendimiento del tema del arrebatamiento dentro del contexto de las profecías de la segunda venida de Cristo. Y quiero que veamos un poco en la historia por qué este tema está manchado. ¿Por qué le digo que este tema está manchado? Este tema está manchado porque siempre ha habido una actitud recurrente, un poco irresponsable de las personas con relación a este tema, en la forma en que plantean los estudios y plantean la revisión de cómo se cumple esa profecía. Entonces, se ha dado mucho anuncio sobre el cumplimiento del arrebatamiento. Las personas usualmente tienden a poner fechas, pero esas fechas no están fundamentadas en temas escriturales. Y entonces se han dado demasiadas fechas en la historia de diferentes denominaciones. Eso no ha estado ahí aislado nadie de ese tema. Entonces, por ejemplo, el arrebatamiento, bueno, es un evento bíblico que se ha dado, tiene una base, hay varias teorías. Dentro de las varias teorías hay muchas referencias a momentos en que se puede llegar a cumplir. Y esas teorías de cómo se puede llegar a cumplir el arrebatamiento se han dado cualquier cantidad. Vea. Por ejemplo, les voy a compartir una pantalla para que ustedes vean un poco el resumen de la cantidad de fechas que se han dado a través del tiempo de toda la historia del mundo con relación a este detalle. Permítame para... Tal vez en el otro modelo que tienen en el horizontal van a poder ver más detalles con relación a esto. Permítanme un momento para que ustedes lo puedan ver. Quiero que lo tengan bien claro. Entonces, bueno, ahí está, les estoy compartiendo la pantalla que estamos viendo en internet con relación a la cantidad de veces en el mundo, que yo sé que es algo que ustedes lo manejan, y vamos a ir viendo. Por ejemplo, en el 741 a.C., en el 634, en el 389 después de Cristo, disculpe, en el 66 y en el 70 de la era común, en el 90, en el 365, en el 375, en el 500, en el 793, 799, en el 806, en el 800, en el 848, en el 992, 995, en el 1000, en el 1033. Vea, por ejemplo, y ahí viene como una historia de resumen de todas las veces que el ser humano ha planteado en el 1528, en el 1533, en el 1533, en el 34, en el 1555, en el 1584, en el 1588, en el 1669. Hay cualquier cantidad de eventos. Por ejemplo, vean este que les voy a marcar aquí del
del milenio entre el 1000 y entre el 1000 y el 2000, el del 1800. Por ejemplo, este se fundamentó en una teoría por un terremoto. Por ejemplo, en el terremoto de Copiapo provocó que una monja anunciase que el día siguiente a las 11 horas vendría el fin del mundo. Al día siguiente la monja dijo: gracias a las oraciones de las monjas, Jesucristo ha postergado su venida. El de William Miller, que fue un evento del 1843-44, él dijo que Cristo retornaría el 25 de marzo de 1843 y el 25 de marzo de 1844. Posteriormente corrigió su predicción el 22 de octubre del 84. La comprobación de que las predicciones eran incorrectas generó lo que se conoce el Gran Chasco y originó la teología de Miller, originó la religión adventista. Están las manifestaciones de Jonas Wendell, que también estuvieron relacionadas con el chasco. Hubo unas manifestaciones a finales del 1800 e inicios del 1900 donde se dieron varias de esas señales. Digamos, por ejemplo, hubo un reverendo en 1867 que profetizó que 40 maravillas ocurrirían durante 7 años y 75 días, guerras, hambrunas, pestes y terremotos que anunciaban en la era del 2000. Hubo una manifestación en el 1910, en 1914. Algunos estudiantes decían que con base en el capítulo 24 de Mateo, en el 1925, hubo otro que lo dijo en el 1934, en el 1936, en el 1955. Por ejemplo, una señora que siempre hacen eso, Dorothy Martin, la señora Martin, una ama de casa de Chicago, declaró haber recibido mensajes de alienígenas por escrituras y que afirmaban que el mundo se acabaría con una inundación el 31 de octubre del 64. Hubo, por ejemplo, en el 1967, cuando vino la guerra de los 7 días, una secta que se llamaba el Templo del Pueblo, que afirmó haber tenido visiones de la destrucción del mundo con un holocausto nuclear. Ahí están, vea, son infinidad. Aquí hay cientos de referencias de los contextos de cómo el hombre ha intentado predecir eso, ¿verdad? Digamos, en el 2000 hubo el problema de las computadoras. Decía que el 1 de enero las computadoras y los ordenadores se iban a dejar de funcionar y que se iban a colapsar todos los sistemas de cómputo, todos los sistemas económicos, y que eso iba a traer problemas en los relojes de los misiles y en un montón de cosas que se iban a terminar cumpliendo. El fin del mundo. Hubo una persona que escribió un libro, por ejemplo, en el 1988, más o menos, que dijo que las 88 razones por qué Cristo venía en 1988. Al siguiente año editó el libro y dijo las 89 razones de por qué Cristo viene en 1989. Y bueno, hay infinidad en enero, en mayo del 2003. Luego el tema del Nibiru, que comenzaron a predicarlo, que los cristianos todavía hablan del planeta Nibiru. Hay muchos. Luego, por ejemplo, uno que publicó un libro en 1990 que lo llamaba El Nuevo Milenio, el inicio del milenio en el 900, en el 2007 hubo otro. Y ahí van, en el 2012, por ejemplo, algunas alineaciones que vivieron se unieron con la conspiración de Nibiru y lo dieron. En el 2012 también vino el tema de todo lo que tiene que ver con los mayas. Por ejemplo, Harold Camping lo dijo en el 2011, que era el 21 de mayo del 2011. Luego, por ejemplo, vino en marzo del 2013 que la profecía de los papas, que el papa número 12 sería el último que gobernaría. Y a veces está con la elección de papas, con
señales en los planetas. Hay algunos ahí, hay muchos de usuarios de internet. Vamos a ver, hay unos de usuarios de internet, hay unos de que tienen que ver con cosas que hace la NASA. O sea, es interminable. Ahora hay unas posiciones, por ejemplo, hay una posición que dice que puede ser en el 2026, otra en el 2028, otra en el 2038, según un estudio de Newton, supuestamente en el 2060, según el calendario judío del Talmud, es en el 2339. Stephen Hawking también, el físico, estudió y dijo que era en el 2600, está en el 2880. Hay otra que dice, la de Nostradamus, que la última cuarteta es en el 3797. Hay unas que dicen que en el 4006, en el 5079, y eso es interminable. ¿Por qué pasa todo esto? ¿Y por qué quiero que conozcan esto? Porque no es nuevo y no es algo fuera del contexto bíblico e inclusive del conocimiento humano, en cualquier ámbito del conocimiento, que la gente profetice sobre las señales del fin del mundo. Ahí les di una pasada sobre todos los argumentos que hay con relación a esa posición y cómo esa posición se ha hablado siempre. ¿Cuál es la deficiencia cuando uno va y hace un estudio ordenado de lo que se está viendo? La deficiencia en lo que estamos hablando es esta. No son predicciones ni estudios bíblicos. Y cuando usted va consensuadamente a revisar las bases, siempre son por interpretaciones aisladas, interpretaciones de Dios me dijo, tuve un sueño, tuve una interpretación. Ayer les explicaba que dentro de la escuela futurista, usted va a ver muchas veces un Dios me dijo. Va a haber muchas veces un Dios me dijo o Dios me reveló, y que eso es muy, muy dado dentro de los términos, por ejemplo, de la iglesia evangélica. La iglesia cristiana evangélica utiliza mucho el concepto de un niño, que tuvo una visión, que tuvo un sueño de una hermana que se subió y el Señor le dijo que la iglesia estaba mal y que eso debía suceder, pero no se ha dado consensuadamente dentro de la iglesia un estudio ordenado del cumplimiento de las profecías que garantice que ese fundamento es real. Y siempre va a ser una posición que, por la importancia del tema, el enemigo atacó de forma incierta con muchas personas para endurecer el corazón de las personas de cómo se va a cumplir. ¿El arrebatamiento es un evento bíblico? Sí, indudablemente el arrebatamiento es un evento bíblico que está trazado en Tesalonicenses. Pablo lo trata en el segundo capítulo de Tesalonicenses y lo trata en el capítulo 15 de Corintios. Lo traza con relación a la resurrección de los muertos en la venida de Cristo, y lo traza también con la relación a la manifestación del hombre de pecado, con tratando de marcar eventos que se van a dar en la segunda venida de Jesús. ¿Ha habido claridad en el entendimiento? No, no ha habido claridad. ¿Podemos nosotros llegar a una claridad? Sí, pero no es un ejercicio rápido ni medianamente fácil, en el sentido de que para hacerlo de una forma responsable hay que exponerle a las personas una cantidad de profecías y de historias y una corrección ordenada de algunos temas bíblicos para que tengan ese fundamento. Entonces, ¿cuáles son las correcciones? Por ejemplo, hay que depurar en las personas el entendimiento sobre el cumplimiento de la ley y la obra de Cristo relacionada con la ley. Hay que depurar en las personas el entendimiento del significado
de que nosotros seamos parte del pueblo de Israel conforme a lo que dice la Escritura. Y hay que traer las verdaderas profecías bíblicas que hablan sobre este evento. Entonces, por ejemplo, dentro de las verdaderas profecías bíblicas que hablan en este evento, lo hemos estado hablando, está el libro de Apocalipsis o las profecías que establece el capítulo 14. Ayer les di un parámetro de entendimiento que en el contexto bíblico, el libro de Apocalipsis traza la segunda venida de Jesús con relación al cumplimiento de, espérate un momento, al cumplimiento de la recolección de una cosecha, y estábamos tratando de que ustedes pudieran entender plenamente que la Biblia habla del arrebatamiento o lo traza como parte de una de dos cosechas que se van a dar con relación a la segunda venida de Cristo. ¿Dónde vemos esto? Lo vamos a ver en Levítico capítulo 23, lo vamos a fundamentar en Apocalipsis capítulo 14, vamos a pasar por el texto donde Jesús lo habla en Mateo 24 y vamos a verlo referenciado en varios profetas para entender el primero de los aspectos de cómo la Biblia relata el tema del arrebatamiento. La gente le llama al arrebatamiento de la iglesia, pero en un contexto bíblico debería de llamársele la recolección de la cosecha de trigo. ¿Por qué? Vamos a leerlo. Vamos a ir a Apocalipsis 14 primero. Dice: miré y aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. ¿Qué nos está diciendo el texto? Que hay uno en una nube como Hijo de Hombre, que es una representación de la obra de Cristo, que tiene en su mano una hoz aguda. Entonces dice: y del templo salió otro ángel. Recuerde que el capítulo 14 de Apocalipsis está contenido dentro de un tema que se llama el mensaje de los ángeles, que inicia un poco más adelante del versículo 14. Y entonces aquí está hablando con relación a ángeles, porque la Biblia viene dando esa descripción. Se salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. ¿Qué nos dice el texto? Nos dice que hay uno en una nube. Usa la representación bíblica de Jesús como Hijo de Hombre, que tiene una hoz en su mano, y que sale un ángel y le pide al que está en la nube que meta la hoz para cegar la mies. Bíblicamente la mies representa trigo y cebada, porque la mies está madura. Entonces dice: y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue cegada, y él cegó la mies. Punto 1. Cosecha número 1, la mies. ¿Quién hace? El Hijo del Hombre que está en la nube, que mete su hoz de cegar. Aquí hay un tema muy interesante, porque con relación a la venida de Cristo, cuando se lee Mateo 24 se dice que nadie sabe el día y la hora, pero sabemos que Jesús no puede estar haciendo referencia en esa descripción en ese momento a el tema de la recolección del trigo, porque el trigo sí tiene hora, y Jesús dijo que ni los ángeles del cielo la saben, pero aquí hay un ángel que sale del templo y le dice que la hora de cegar ha llegado. Entonces la Biblia no se contradice, simplemente está hablando de más eventos, pero no está hablando del evento de recolectar el trigo, porque el trigo sí tiene hora. ¿Dónde lo vemos? En el texto de Apocalipsis, versículo 14 en adelante, específicamente en el 15. Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y ciega, porque la hora ha llegado. O sea, que entendiendo que Jesús es el Hijo del Hombre, porque ya la Biblia nos lo ha dicho en todos los contextos, y que el ángel le dice que la hora de cegar ha llegado, sabemos que la hora de cegar trigo sí tiene un momento de cumplimiento, y ese está determinado porque el ángel lo conoce y sale y le clama para que él lo ejecute. Entonces, en ese mismo orden, ahora continuamos leyendo el versículo 7. Salió otro ángel del templo, otro.
teniendo también una hoz aguda. Ahora que tenemos a Jesús que estaba en la nube con una hoz en su mano, y ahora tenemos un ángel que también tiene una hoz. Dice, y salió del altar otro ángel, un segundo ángel, que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo, mete tu hoz aguda y vendime a los racimos de la tierra. Entonces, ¿qué me está presentando el texto? Está el Hijo del Hombre sentado, está sobre la nube, tiene una hoz, y él, a petición de un ángel que le dice que llegó la hora, mete la hoz y ciega la mies. Me muestra otra escena donde hay un ángel que tiene una hoz, ya no es el Hijo del Hombre, ya no está en una nube, y un segundo ángel le dice a ese ángel que meta la hoz y ciegue, ¿verdad? Y le dice, mete tu hoz aguda y vendime a los racimos de la tierra, porque las uvas están maduras. Entonces tengo a Jesús en una nube cosechando trigo, y tengo a dos ángeles conversando uno con otro que tiene una hoz en la mano, pidiéndole que vendime las uvas, y me están haciendo una cosecha de uva y me están haciendo una cosecha de trigo. La cosecha de trigo es señalada por el ángel porque tiene una hora, pero la cosecha de uvas no. Se está dando entre dos ángeles que no señalan que tenga una hora. Dice, y el ángel arrojó su hoz, la que él tenía en la mano, que nos indica en el versículo 7, en la tierra, y vendimió la viña. La viña tiene que ver con las uvas de la tierra. Y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre. Las uvas fueron depositadas en el lagar de la ira, pero según Mateo 3:12, el trigo es llevado por Jesús al granero. No es lo mismo lo que sucede con las uvas y lo que sucede con el trigo. Y cuando nosotros ahora estamos viendo la representación de la cosecha y de la siega, estamos viendo lo que Pablo hace, que nos va a tomar a las nubes. ¿Dónde está el texto? En Apocalipsis 14. Jesús nos toma como trigo. Y ya se había explicado y profetizado por Juan el Bautista que Jesús es el que tiene el aventador en su mano, y él va a limpiar su era, va a separar al trigo y va a llevar al trigo en el granero. Les voy a poner el texto para que ustedes lo puedan ver. Mateo 3:13, donde él lo dice. Ah, no, disculpa. Sí. Entonces, ¿cuál es el 3:12? Vamos a hacer el recorte para que ustedes lo vean. Quiero que vean el texto expreso. Entonces, ya estaba dicho bíblicamente que el trigo va a ir al granero. Y en ese contexto nos está explicando la Biblia claramente que el trigo va al granero y que las uvas van al lagar de la ira. ¿Cuál es el problema cuando nosotros no entendemos esos detalles? Que se comienzan a argumentar los textos sin saber distinguir entre un tema y el otro. Y se comienza a enseñar que es el mismo evento, por ejemplo, el que tiene que ver con la segunda venida de Jesús, con el trigo y con las uvas. Permítanme un momento. Para ponerles el texto. Entonces la gente que argumenta sobre esto, lo argumenta como ellos lo quieren interpretar. No lo ve como está establecido. Permítanme para ver si se... Ajá. Aquí está. Aquí está el versículo bíblico, se los voy a poner, ahí ustedes lo pueden verificar. Dice expresamente que él va a poner el trigo en el granero.
Dice ahí, su aventador está en su mano y limpiará su era, recogerá su trigo en el granero y quemará la paga en fuego que nunca se apaga. Eso lo está diciendo Juan el Bautista con relación a la manifestación de Jesús. En el verso donde él dijo específicamente que él venía detrás de que bautizaba con Espíritu Santo y fuego. Entonces, bíblicamente tenemos que hay dos cosechas relacionadas con la segunda venida de Cristo. Una cosecha es de trigo, la otra cosecha es de uvas. Hay una distinción entre quién, cómo, cuándo y para qué se hace cada cosecha. Escuchen, quién, cómo, cuándo y para qué se hace cada cosecha. Entonces yo no puedo ir en la Biblia simplemente decir, es que como las uvas o como el trigo, porque lo leí en un verso y no ver la distinción bíblica que hay entre el propósito de un tipo de cosecha y la otra, porque simplemente podría estar cometiendo errores graves en el entendimiento bíblico y generalizando un tema que la Biblia no quiere generalizar, sino que la Biblia quiere acentuar la distinción entre un punto y el otro. Entonces, hay que ir viendo estos detalles y, por ejemplo, ahorita solo estamos centrados en el arrebatamiento. No estamos centrados en la plenitud de cumplimiento de las profecías de la segunda venida de Jesús. Ahí hay muchos más temas que tendríamos que entrar a valorar. Entonces, ¿qué es lo que vamos entendiendo? Ok, que la Biblia te va a traer una distinción de dos tipos de cosecha. Esos dos tipos de cosecha están relacionados con uvas y trigo, y en ese tipo de cosechas se hacen distinciones absolutas sobre las características de cada una. Ahí lo tenemos. Con relación a la segunda venida de Cristo, se habla de una cosecha de trigo que representa a los creyentes, que la ejecuta Jesús desde la nube, que tiene una hora señalada y se lleva al granero. Luego hay una cosecha de uvas que representa a los incrédulos, que es tomada por los ángeles y que no hay hora y es llevada al lagar de la ira. No sucede lo mismo con las uvas que con el trigo. Lo que sucede con el trigo es guardado en el granero. ¿Por quién? Por Jesús, porque su aventador está en su mano y guardará su trigo en el granero. Las uvas no son guardadas. Las uvas son depositadas en el lagar de la ira del Señor. Entonces, entendiendo, por ejemplo, por inicio, una de las señales que está relacionada con el arrebatamiento y la distinción que hay en esto, ahora tenemos que entender algunos detalles bíblicos y verificar si hay otros textos bíblicos que nos hablen sobre el momento de cumplimiento de la profecía con relación al trigo. Y sí los hay. Sí los hay plenamente. En Levítico 23 se establece una distinción absoluta entre el cosechar trigo y el cosechar uvas. Y nos va a mostrar esa distinción para que nosotros, ahora entendiendo los detalles bíblicos de estos puntos, podamos verlo y podamos crecer en el entendimiento para estar fundamentados en lo que la Biblia nos está revelando. Entonces, vamos a ver. Ok. Déjenme hacer crecer este texto un momento. Para que ustedes lo puedan ver. Ahí les tengo el capítulo 23 de Levítico. Se los voy a leer para que ustedes lo puedan ver y lo tengan mucho más claro de cómo se va a cumplir, de que sí es como está en Apocalipsis, que realmente hay una ley para cosechar el trigo y para cosechar las uvas, que hay una distinción entre un elemento y el otro bíblicamente,
Y nada más déjenme acomodar aquí la imagen. Ok. Vamos a irlo leyendo. Dice Levítico, del verso 10 en adelante. Dice, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayas entrado en la tierra que yo os doy y seguéis la mies, traerá a ese sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra tierra. Dice, y el sacerdote la mecerá la gavilla delante de Jehová para que seáis aceptos al día siguiente del día de reposo, la mecerá. El día que ofrezcáis la gavilla, ofreceréis un cordero de un año sin defecto en holocausto, su ofrenda será de 2 décimas de flor de harina amasada con aceite, encendida en olor gratísimo a Jehová, y su libación será con vino, la cuarta parte de un hin. No comeréis ni grano tostado ni espiga fresca hasta ese mismo día, hasta que hayáis ofrecido la ofrenda de vuestro Dios, estatuto perpetuo. Es por vuestras edades en donde quiera que habitéis, y contaréis el día siguiente del día de reposo, el día que ofreceréis la gavilla, ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas, hasta el día siguiente del día séptimo de reposo. Contaréis 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano. Quiero que vean este énfasis. Se habla de ofrecer un nuevo grano. Entonces, ese nuevo grano es un grano ¿de qué? De trigo. Hay una ofrenda y un momento y un conteo de tiempo para saber dentro del conteo de tiempo que se debe ofrecer una ofrenda del grano de trigo. En el contexto bíblico, el grano del trigo entra en el templo y es ofrecido como ofrenda, y ese tema ustedes lo tienen que tener muy claro para que ustedes puedan comprender lo que se dice en Apocalipsis. Entonces, en Apocalipsis el ángel le viene a decir al que está en la hoz que tienen que cegar porque la hora de cegar ha llegado. Sí es importante porque en Levítico se habla de que esa hora de cegar está establecida para presentar el nuevo grano, y hay un momento durante las fiestas establecido para que se presente ese nuevo grano. Más adelante, eso lo vimos ahorita en el versículo 16 de Levítico, que se le está hablando sobre la ofrenda de nuevo grano, sobre el mismo tema, pero más adelante, ahora vas a decir, sigue hablando cuando seguéis la mies. Ves que habla sobre la mies, lo mismo que hace en Apocalipsis, hace una distinción entre la mies, le da órdenes de cuándo tiene que presentar esa ofrenda, todo el capítulo 23, y más adelante, ahora en un cumplimiento posterior, con una separación de tiempo entre una fiesta y otra, dice que aquí, a los 15 días del mes séptimo, cuando ya he recogido el fruto de la tierra, ya no la mies, ahora les habla de recoger el fruto, no les dice cuándo, sino cuando ya lo hicieron. O sea, que hay un proceso para ejecutar la recolección que no tiene tiempo, pero que está ahí determinado que se tiene que hacer. O sea, es algo que se hace, pero no se señala el tiempo. Tomaréis el primer día el fruto de ramas de árbol hermoso, ramas de palmeras, ramas de árboles y ramas con frutos. Cuando usted cosecha uvas, usted para cosechar uvas cosecha una rama de fruto de árbol. Usted no puede cosechar la uva sin cortar la rama. Es necesario, es indispensable dentro del contexto de la cosecha de uvas que usted corte la rama. El trigo no. El trigo es una espiga. Entonces, es muy importante porque si nosotros no analizamos los detalles bíblicos de cómo todo eso está establecido, podríamos pretender decir que el trigo y las uvas son lo mismo, y no, bíblicamente no son lo mismo. Vamos a ver. No es, ni se hace de la misma forma, ni se cosecha en el mismo momento, ni es el mismo producto.
Y necesitamos tener eso claro para entender la profecía, porque si no, nos pasa por alto. Simplemente no entendemos de qué nos están hablando. Una cosecha, y sí, el trigo, las uvas. No, no, no. La Biblia quiere hacerte distinciones. Las uvas son un racimo. El trigo son una espiga. Y la Biblia sí quiere plantear distinciones entre uno y otro. Entonces vamos a verlo aquí un momento. Les voy a poner unas imágenes para que lo tengamos cada vez más gráfico, lo entendamos mejor. Porque si no lo entendemos, comenzamos a filosofar sobre los temas y no sabemos predicar la distinción. Eso es lo que ha estado sucediendo. Por ejemplo, las iglesias y denominaciones plantean la segunda venida como el arrebatamiento de la iglesia. La Biblia lo plantea como una recolección de cosechas. ¿Por qué no encuentran las profecías que hablan de esto? Porque no ven la distinción entre la forma en que la Biblia lo define. Lo predican dogmáticamente como lo quieren plantear ellos y no como la Biblia lo revela. Entonces comienzan a darse una serie de argumentos que son filosofía pura, que no se adapta a lo que está establecido. Entonces la Biblia lo plantea así. La Biblia viene y te plantea este tema como cosecha de uvas y cosecha de trigo, que yo creo que es la misma. Bueno, se puede creer lo que usted quiera, eso se respeta, la Biblia lo distingue. Que yo creo que no hay distinción y que es el mismo concepto bíblicamente. Bueno, entonces usted está filosofando. Ahí ustedes pueden ver que las uvas, como está ahí arriba, se corta la rama con las hojas y es un racimo. El racimo es porque están todos los frutos pegados a la rama y son cosechados junto con la rama, como decía Levítico 23 con relación a la recolección de los frutos. Y el trigo es una espiga que se corta. De hecho, el trigo no se guarda en el granero como una espiga. El trigo pasa un proceso que es limpiado y se guarda el grano de trigo. Usted en un granero, por ejemplo en un silo, solo tiene los granos. Las uvas es diferente. Las uvas lleva la semilla, lleva la cáscara, lleva todo. El trigo es como una semilla. Es solo el trigo el que se cosecha. El proceso que la Biblia habla para las uvas es pisarlas en el lagar y para el trigo es guardar el grano en el granero. Por eso es que siempre, cuando hablamos del contexto bíblico, la gente dice el arrebatamiento de la iglesia. No hay un concepto bíblico del arrebatamiento de la Biblia, es la recolección del trigo, la recolección de las uvas, el pisar el lagar de la ira del Señor, el guardar en el granero el trigo y no el arrebatamiento. Puede haber un concepto de las bodas del Cordero, pero la revelación de las bodas del Cordero es en un contexto dentro de la segunda venida. No es como este evento que es una recolección específica. Entonces, las bodas inclusive en el contexto, como era la costumbre de los jóvenes, dicen Reyes, con relación a la profecía que se da con Sansón, dice que ofreció una fiesta de bodas por 7 días. Es muy difícil entender el concepto de la boda dentro de cerrarlo en una analogía de un día, porque la boda no está teniendo el propósito de revelar el arrebatamiento. Entonces sí, la iglesia va a ir a las bodas de Cordero, eso nadie lo está negando. Pero las bodas de Cordero no están representadas o no son la representación del arrebatamiento. La cosecha es la representación del arrebatamiento. Y la cosecha de trigo, no la de las uvas. Las uvas no representan un arrebatamiento. La cosecha de las uvas representa el unir todas las uvas en el lagar para ser pisadas. Entonces, cuando nosotros
lo decimos como nosotros nos diga, el arrebatamiento de la iglesia para las bodas del Cordero. No, el contexto de las bodas es más amplio. Es una celebración de 7 días, donde se hace un compromiso de bodas, donde se paga una dote, donde se celebra y se hace una fiesta continua de los invitados, para que los invitados tengan acceso a la comida y a la celebración, como las bodas de Canaán cuando Jesús está ahí, que sí representan la obra de Cristo, inclusive eventos de la segunda venida, pero no representan al arrebatamiento. Cuando usted escuche que una persona le dice que el arrebatamiento, las bodas de Cordero y el arrebatamiento son la misma representación, es como que yo le dijera a usted, ir al cielo y que el Señor pise a sus enemigos es el mismo evento. No es el mismo evento. Va a desarrollar el pisar a sus enemigos en el lagar como un evento pleno que tiene que ver con eso, y va a llevar a su pueblo y lo va a guardar en el granero y va a hacer las dos cosas dentro de su segunda venida, pero no son la misma acción. Eso es como que yo le diga a usted, mira, un eclipse en el cielo es exactamente lo mismo que las olas del mar, no es lo mismo. Pueden inclusive valorarse si van a ocurrir en el mismo momento, pero por los hechos del conteo de tiempo bíblico, no podemos legalmente dentro de la Biblia establecer que las uvas y la miel van a ser cosechadas al mismo tiempo, porque ya hay un parámetro legal que nos dice que no es así. En Levítico 23, él los manda a recoger el trigo, espera un tiempo y después recoge las uvas. No les dice, vayan y recojan uvas y trigo en el mismo momento, traigan el trigo al templo y dejen las uvas en el lagar. No, les dice, vengan y traigan el trigo al templo. Hagan la ofrenda de trigo. Pasa tiempo, se cumple otras señales y ahora tomen las uvas y tráigalas. Eso es orden bíblico. Por eso la Biblia tiene el orden y el propósito de revelarnos cuándo se van a cumplir los eventos, cómo se van a cumplir los eventos, para que no nosotros los expresemos como nos dé la gana. Disculpen, es que estaba atendiendo algo. Entonces, este tema tiene que hilarse muy delgado. Y la cosecha no es la única representación de cómo se da. Aquí vamos a ver dos cosas. Vamos a ver el trigo que es tomado y guardado en el granero y las uvas que son desechadas. Otro parámetro bíblico para representar el arrebatamiento es una mujer encinta para dar a luz, teniendo y naciendo de ella un hijo varón. Eso lo va a explicar Apocalipsis capítulo 12. Jesús lo va a referenciar en Mateo 24 otra vez. Dice que como la mujer encinta, Pablo va a decir que la creación gime. Y es exactamente el mismo concepto. Nace el niño y es tomado y se expulsa la placenta y es desechada. Es lo mismo que está pasando aquí. El trigo es guardado en el granero, representa al niño que nace y es tomado. Y las uvas son desechadas y puestas en el granero. Es lo mismo que pasa con la placenta. ¿Cuál es el orden en un embarazo? Primero nace el niño es tomado en las manos, mantenido en el aire, lo mismo que nos está diciendo con el trigo, y la placenta es desechada y puesta para desecharse, como pasa con las uvas. Las uvas, la placenta es esa sangre que se desecha y el niño se sabía que se toma. Lo mismo pasa con el trigo. El trigo es el que se toma y se guarda en el granero y las uvas son lo que se desecha. Entonces, cuando nosotros hablamos del arrebatamiento, podemos bíblicamente, porque la Biblia así lo representa,
asociarlo con la cosecha de trigo y de uvas, entendiendo los detalles y la distinción, y asociarlo con el embarazo de una mujer en el nacimiento de un niño y es desechar una placenta. No ocurre en el mismo momento. Nace el niño. Cuando el niño nace y es tomado y es separado, la placenta es expulsada y hay un pequeño lapso de tiempo entre eso. Como en las fiestas hay un lapso de tiempo entre el trigo y las uvas. Y las representaciones bíblicas nunca se contradicen. Tanto en el nacimiento de un niño que se da antes de que se termine la labor de parto, porque la labor de parto incluye el desechar la placenta, como en la cosecha del trigo, la recolección del trigo y el nacimiento del niño son eventos previos a que se culmine todo, porque en el trigo después queda la cosecha de las uvas y ser desechadas. Y en el nacimiento nace el niño y después la placenta es desechada. Y cuando tienes las representaciones bíblicas correctas y los conteos en el orden correcto, con la forma en que la Biblia lo quiere representar, cualquier argumento que quiera contradecirlo se enfrenta contra la Biblia y no puede sostenerse. Ah, no, que es hasta el final. No, papito, ninguna mujer expulsa la placenta primero y después nace el niño. No, el trigo se toma primero y se guarda en el granero y después las uvas son desechadas. No puedes plantear el orden que te dé la gana ni interpretarlo como te dé la gana. Tienes que respetar el orden bíblico y natural de lo que se ha establecido, porque para eso la Biblia lo estableció. Entonces, uno de los problemas es cuando hacemos esas filosofías. Es que es como yo quiera decir. No, no es como usted quiera. Ni inclusive, aunque usted tuviese un sueño, no es como usted interprete su sueño. Eso se va a someter a la Biblia. La Biblia tiene una regla, una estructura ordenada conforme a la ley, conforme a los símbolos que se quieren utilizar, porque el símbolo en la Biblia es inquebrantable. El símbolo bíblico que representa el evento que nos quieran mostrar es inquebrantable. No se puede quebrantar para agregarlo como yo quiera. Entonces ahora, como lo estábamos viendo antes con relación a las tablas que les estaba mostrando de los eventos, que lo hemos ido ahí sumando, por ejemplo, vamos a ir viendo cómo el entendimiento se mantiene constante y la constancia en el entendimiento no rompe el orden de los eventos. Entonces la segunda venida está representada por una cosecha de trigo y una de uvas. Para los creyentes el trigo la ejecuta Jesús y se lleva el granero. La de uvas es para los incrédulos, la ejecutan los ángeles y se pone en el lagar. Esto es la misma representación de una mujer encinta para dar a luz. La segunda venida entonces es una mujer encinta. La cosecha de trigo representa el nacimiento del niño, que es tomado en las manos y elevado cuando nace, y tiene que ver con los creyentes. Y hay un desechar de la placenta que tiene que ver con los incrédulos, que no se toma ni se guarda, sino que se desecha, porque representa dentro del cuerpo algo que tiene que salir del cuerpo en el nacimiento y ser desechado. Entonces, no sé si van viendo, cuando tienes un orden bíblico, no necesitas forzar la interpretación. No necesitas manipular el entendimiento para que se te entienda lo que quieres expresar, sino que simplemente la Biblia lo dice. Tenemos reglas legales establecidas en la distinción de la cosecha del trigo a la de las uvas, tan legales y tan válidas como la distinción natural que hay entre el nacimiento del niño y el desechar la placenta. Y son cosas que están establecidas en la ley, pero como dijo Pablo en Romanos, a través de las cosas creadas se hace claramente entendible su eterno poder y su deidad. Entonces, la regla natural que hay en el cuerpo de una mujer para la forma de nacimiento del niño es aplicable en los mismos términos para la recolección de la cosecha de uvas y de trigo, en un orden perfecto de la Biblia, en un entendimiento que no es por razonamiento humano, sino es por demostración de la revelación bíblica, trayendo una congruencia
entre lo que se nos quiere revelar. No es igual que interpretar la profecía o el versículo por sí mismo. Porque, la tierra gime a una por ser liberada. Bueno, es como la mujer encinta. Jesús lo dijo, es como la mujer encinta, así es. No es como ustedes crean, no es como ustedes filosofen, no es como ustedes lo quieran interpretar. Es como la mujer encinta. Como la mujer encinta, tiene dolores de parto. Y los dolores de parto anuncian el nacimiento del niño. Después del nacimiento del niño, sigue el proceso hasta la expulsión de la placenta. Ahí está, es así, Jesús lo dijo. Que va a venir a ellos como dolores de parto. Igual es la cosecha del trigo. Crece. ¿Qué es los dolores en parto con relación a la mujer en embarazo, con relación al trigo? El trigo tiene que ser aventado, tiene que ser limpiado. Y cuando el trigo es limpiado, entonces ahí ustedes tienen un contexto de los dolores de parto, que es el aventador. Les voy a poner una imagen del trigo siendo aventado para que ustedes tengan un contexto bíblico de cómo tienen que suceder los eventos, porque no puede haber un cumplimiento que no esté apegado a lo que la Biblia dice. Vamos a ver este ejemplo. Quiero que lo vean un momento. Vamos a agregar para que conozcan un poco. No creo que haga falta mostrar imágenes o mostrarles cómo es el nacimiento de un parto, ¿verdad? Vamos a añadir esta fuente. Esperen para cerrar esta imagen. Subir un momento este. Y ok. Vamos a verlo un momento. Ahí ustedes están viendo una imagen de referencia a una persona usando el aventador para tirar el trigo para limpiarlo. Cuando nosotros vemos toda la representación bíblica, tanto del dolor en parto de la mujer como ese proceso, que el trigo tiene que ser separado de la paja, vamos a entender el proceso del cumplimiento que se requiere para las señales del arrebatamiento. Como lo decía, el aventador está en su mano, limpiará su era, separa el trigo, la paja del trigo, ahí está. ¿Cómo se hace? La gente cree que el trigo y la cizaña este es trigo, este es cizaña, no, se corta todo, se pone en un solo lugar y se comienza a limpiar. Y el proceso de limpiar va sacando a la luz lo que es grano de trigo y va esparciendo lo que es la cizaña. Se llega a determinar cuándo se avienta y se cosecha. Entonces, esto que es aventar y esa separación es el mismo concepto que en la Biblia tiene como los dolores de parto. Es esa preparación que la mujer tiene para estar lista para dar a luz. Esto es la preparación que el trigo tiene para estar listo para ser cosechado. Entonces, el proceso de aventar el trigo es, en la representación bíblica, la analogía de los dolores en parto a la mujer que está encinta. Nunca se rompe. Y cuando usted entiende los conceptos bíblicos, usted no tiene que manipular nada, ni tiene que cambiar nada de lo que está establecido. Usted dice, ya entiendo. ¿Puedo utilizar el concepto de las bodas para esto? No, porque la boda es algo más amplio.
Aquí tengo que utilizar el concepto que me dio del trigo y del embarazo. Yo no voy a tener errores en el entendimiento porque estoy fundamentado en la forma correcta de comprender el propósito de la revelación como está establecida y no la argumentación doctrinal que nadie tenga. Entonces ahí ustedes ven el proceso, se avienta, se limpia y van viendo que cada vez hay un trigo más puro, más limpio, más separado de todo el resto del campo, que está listo para ser cosechado. Cuando nosotros entendemos estos detalles, cada vez va siendo más claro cuál es el verdadero entendimiento. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, con este entendimiento que la gente a veces no lo quiere ver? Que no lo han trazado bíblicamente. Entonces, no es lo mismo que llega, vea, hermanitos, estudiamos la escritura, veamos todo el contexto bíblico de la escritura para entender lo que está revelado conforme a lo que la Biblia dice, a que yo me subo un día y le diga, hermano, yo soñé ayer que vi un avión con las alas amarillas y yo sé que Cristo viene. No es lo mismo. O sea, yo no desecho el entendimiento bíblico que una persona pueda tener para poder comprender los eventos que en la Biblia está, pero en la Biblia están revelados, en la Biblia están detallados y mi entendimiento tiene que ser más bíblico y menos argumental, más fundamentado en la escritura y menos lleno de filosofía. Entonces, bueno, ya ahora vamos viendo que el arrebatamiento no es un tema que no se pueda comprender, que tiene que ver con la recolección de trigo, que tiene que ver con la mujer encinta, que es la misma representación que se utiliza desde diferentes ámbitos para traernos exactamente la misma revelación y el mismo concepto. Que tenemos que desechar las filosofías de las doctrinas que nos han dado para ir creciendo más en el entendimiento. Voy a hacer una pausa de 5 minutos porque otra vez necesito dejar marcado el tiempo para hacer un corte en el video. Y recuerden que el tema se va poniendo amplio, ya llevamos como 2 horas, entonces tengo que ir haciendo secciones. Aprovechen, tomen café, yo estaba también tomando café, sírvanse en una tacita de café o aprovechan para hacer algo y continuamos en 5 minutos.